Muchas gracias, doctor Gil, doctor Fernando Pava, doctor Juan. Quería daros las gracias por la invitación. Esa es la segunda vez que participo aquí del Cardiolili. Y a mí me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho estar aquí, aunque tengo que pedir disculpas por el castellano, el portuñol, que a veces puede que salga alguna palabra que no sea exactamente como el castellano, pero hay que recordar que mi idioma es el portugués y que a veces, bueno, les pido disculpas de adelantado. Y también tengo que pedirles disculpas por el gol de Neymar de ayer, ¿no? Porque incluso, sí, ¿no? Porque incluso eso retrasó un poco, yo llegué hoy por la mañana porque quería estar seguro de ver el partido. No, eso es una broma, eso es Bueno, entonces la invitación, la charla es para hablar del tratamiento farmacológico y no farmacológico del síncope. Y aquí el tratamiento del síncope es siempre un problema. Siempre un problema porque para el tratamiento correcto hay que haber un diagnóstico, porque no se puede tratar correctamente si no tiene un diagnóstico correcto, y eso a veces es difícil. Además que el síncope, por definición, es algo súbito y que entonces casi nunca tenemos la oportunidad de ver cómo está la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en el momento del síncope. Entonces, en la mayor parte de las veces imaginamos cómo era en aquel momento y luego intentamos tratarlo de alguna forma. Y además es siempre un problema porque puede ser una condición extremadamente benigna, que no tiene ningún riesgo, hasta una condición que puede poner en riesgo la vida del enfermo. Entonces, ese es el problema del tratamiento de síncope. Bueno, y además que, como vamos a ver adelante, es que como suele ser recurrente los cuadros de síncope, pues a veces el tratamiento es difícil. O sea que uno tiene que seguir tomando unas pastillas para evitar un evento que pasa una vez al mes o cada 6 meses. O bien, si uno pone un marcapasos por una sospecha de una síncope por bradicardia, y si la persona también tiene una síncope vasovagal, lleva un marcapasos y sigue teniendo síncope, o sea, que el tratamiento no puede no ser sencillo. Pero bueno, pero lo que es bueno es que hay gente que estudia el tema y que tenemos entonces cómo estudiar y intentar organizar el conocimiento que tenemos sobre síncope. Entonces la base del tratamiento, la base de la clase está en las directrices europeas del 2009. Había una directriz anterior, pero esa es la más actual y eso es lo que es la base de la clase esa. Bueno, entonces esta tabla ya se enseñó antes, y para decir que, como decía, que el tratamiento correcto depende del diagnóstico correcto. Entonces habría primero que saber si el que la persona tiene es síncope de verdad, y la síncope de verdad es la pérdida de reconocimiento por culpa de una hipoperfusión cerebral global transitoria caracterizada por inicio súbito, corta duración y recuperación completa y espontánea. Entonces son las preguntas esas, o sea que si existe pérdida de reconocimiento, entonces puede ser síncope, y luego si es transitorio, si el inicio es rápido y si la duración es corta y también la recuperación espontánea. Entonces, si es así, entonces es la pérdida de reconocimiento, que además puede ser traumática. Pero entonces, si no es traumática, bueno, entonces puede ser síncope, aunque existan algunos otros diagnósticos posibles. Entonces, lo importante para el tratamiento adecuado es el diagnóstico adecuado. La fisiopatología de síncope, aunque puede haber varios mecanismos, la fisiopatología es más o menos la misma. O sea que por una bajada del volumen sanguíneo o del retorno venoso o obstrucción del flujo de sangre o arritmias o fallo de bomba,
hay una caída del débito cardíaco y si existen fallas de sistemas compensatorios muy comunes en los ancianos, entonces esa caída del débito cardíaco provoca una caída del flujo en el sistema nervioso central. Y si la duración y severidad son suficientes, entonces existe la pérdida de conocimiento. Y la clasificación puede ser útil para más o menos guiar qué es lo que debemos hacer. Entonces existen básicamente tres grandes grupos de síncope. Son el síncope reflejo, o también llamado mediado neuralmente, que es la vasovagal, síncope situacional, o la hipersensibilidad del seno carotídeo está aquí. La hipotensión ortostática y causas cardiovasculares, aquí las arritmias o por cardiopatía estructural, como por ejemplo la estenosis de aorta puede provocar síncope. Y buscando sobre el tema, encontré un trabajo ya antiguo del año 97, publicado en las clínicas cardiológicas de Norteamérica, que el doctor Fernando Pava y el doctor Carlos Morillo nos enseñaban ahí en esas fechas que por ejemplo, como una base de la síncope vasodepresora, se podría ver por un reflejo la caída del flujo del sistema nervioso y luego aumentaba la eferencia vagal y si bajaba el tono simpático, podría provocar bradicardia y hipotensión a los dos y con eso síncope. Entonces, más o menos así, habría un estímulo, un gatillo, que por vías aferentes llevaba en efecto en los centros de control cardiovascular y que por vías deferentes provocaría bradicardia y que puede ser absoluta o relativa y vasodilatación y con eso hipotensión y síncope. Pero eso es muy teórico y lo mejor es ver lo que pasa. Y lo que pasa es eso, la síncope, uy, que me sale aquí y no me sale allí el vídeo. Ah, bueno, mira, entonces yo comentaba que la fisiopatología y todo, pero mejor que decir es enseñar que es síncope. Síncope es así, la pérdida de conocimiento súbita con recuperación completa. Es una situación muy común, ¿no? Entonces una imagen dice más que palabras, ¿no? Bueno, si podemos pasar. ¿Podemos pasar? Bueno, y entonces hay maneras de, si no podemos saber exactamente lo que estaba pasando en aquel momento, a veces tenemos que tener unas herramientas, como por ejemplo una grabación del electrocardiograma de larga duración, como en el Holter, y que sí puede ver cómo había una caída de la frecuencia cardíaca cuando el paciente ese estaba haciendo fuerza para evacuar. Entonces, mostrando que en ese caso podría haber una posibilidad de una síncope situacional, por ejemplo. Y en este caso, que el enfermo, después de una prueba de esfuerzo, interrumpió el esfuerzo muy rápidamente y se quedó en pie, sin hacer movimiento, y luego ha tenido una sistolia. Eso no es un problema del monitor, sino que ha tenido una sistolia y síncope. O aquí una señora que buscó contando historias de síncope y se le apretamos el cuello y conseguimos provocar un bloqueo AV y entonces con una hipersensibilidad del seno carotídeo. O aquí una señora que tenía el diagnóstico de fibrilación auricular y que llevaba tratamiento con sotalol y que empezó a presentar síncopes. Y nosotros teníamos miedo que la síncope podía ser por una taquicardia ventricular, por problemas con el sotalol, por proarritmia con el sotalol. Pero sí que encontramos que la señora hacía fibrilación auricular y cuando la fibrilación auricular se le interrumpía, el nodo sinusal tardaba mucho a despertaba aquí. Entonces esa sí era la causa del síncope. Y sí que puede ser empeorada por el sotalol, pero no tenía nada que ver con arritmia ventricular.
En otros casos tenemos una taquicardia ventricular que produce síncope en un paciente, por ejemplo, ese es un paciente chagásico, que muchas veces es difícil de documentar eso en urgencias, pero llevamos al estudio y provocamos eso. Bueno, entonces, lo importante para el tratamiento es el diagnóstico. Yo no voy a comentar esto porque eso ya ha sido comentado en la charla anterior. Y hay datos clínicos que sugieren el diagnóstico, como también fue comentado antes. Entonces, es importante buscar el diagnóstico para el tratamiento correcto. Por ejemplo, si un enfermo tiene un electro como ese que se parece con el del síndrome de Brugada y presenta con síncope, ese paciente debe ser tratado por el riesgo de muerte súbita. O también si que llega con un cuadro de síncope y llega a urgencias, acude a urgencias, por ejemplo, con una fibrilación auricular que conduce rápidamente por una vía accesoria, necesita el tratamiento adecuado con base en este diagnóstico. Y así por delante. Bueno, entonces el tratamiento, efectivamente, tenemos aquí es importante dividir las causas, como decía. Entonces, después del diagnóstico, entonces si la causa se refleja o por intolerancia ortostática hay un tratamiento. Si la causa es cardíaca, puede ser por arritmias o por cardiopatía estructural, entonces el tratamiento también debe ser adecuado en esos casos. Y también si el cuadro sigue no explicado y si existe el riesgo de muerte cardíaca súbita, entonces muchas veces es necesario el implante de un desfibrilador. Pero veremos más eso adelante. Entonces, en el síncope neuromediado, el primer tratamiento que se debe hacer es la educación. No sé si existe un término en castellano, en portugués tampoco hay un término como este en inglés, que es el reassurance, es dejar a la persona segura de que aunque sea un cuadro que le moleste, aunque sea incómodo, es algo, en la síncope neuromediada, es algo que usualmente no pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, hay que se concientizar y evitar posibles disparadores. Eso a veces la persona reconoce que quedarse mucho tiempo en pie, en una sala con mucha gente, entonces si la persona empieza y se nota que se empieza a marear, entonces habría que sentarse, por ejemplo, o deitarse para quitar el cuadro. Reconocimiento, como decía, reconocimiento precoz de síntomas y existen algunas maniobras para abortar el episodio. Eso se estudió y tengo algunos diapositivos adicionales para explicar un poco cómo se hace eso. Pero el tratamiento adicional puede ser necesario en síncopes frecuentes o impredecibles, en particular cuando son muy frecuentes con pérdida de la calidad de vida, síncope recurrente sin o con pródromo breve, porque eso expone al paciente a riesgo de trauma, y durante una actividad de alto riesgo, por ejemplo, conducción, operación de máquinas, atletismo competitivo, imagina en una situación de un piloto de avión también que tiene síncope, eso necesita tratamiento adicional, usualmente. Entonces, decía que hay algunas maniobras que se puede hacer. Esto está publicado en el JACC del año 2002. Doctor Michele Brignoli es un italiano que estudia mucho eso de síncope. Y él y sus colaboradores imaginaron que se puede enseñar a las personas con síncope vasovagal a hacer una maniobra de sujetar los brazos y hacer fuerza con eso se demostró que se consigue elevar la tensión sanguínea y interrumpir el cuadro de síncope. Otros autores, más o menos en esta época, eso está publicado en Circulation, también en 2002, proponen que se haga, por ejemplo, que se cruce las piernas para aumentar y que se haga fuerza en las piernas para que se aumente el flujo de sangre, y con eso también se consigue interrumpir, en algunos enfermos se consigue interrumpir el cuadro. El tilt training es otra situación que se puede intentar.
En pacientes jóvenes y muy motivados con síntomas recurrentes desencadenados por estrés ortostático, la prescripción de periodos prolongados y progresivos de postura forzada, eso se llama en inglés tilt training, puede reducir la recurrencia de síncope. Eso no es una cosa, no es homogéneo, pero eso sí, para como decía el joven, muy motivados con síntomas recurrentes, entonces, y siempre desencadenados por esa situación, se puede decir que él se quede en la situación de pie durante un tiempo progresivamente más largo, para que, y que cuando reconozca que va a perder el conocimiento, se puede sentarse o deitarse, y si hace eso con el tiempo, eso puede ayudar a controlar el cuadro. Sin embargo, el tratamiento se obstaculariza por el bajo cumplimiento de los pacientes al programa de entrenamiento. Eso es difícil. El paciente tiene que entrenar todos los días casi, y entonces perder como una media hora en pie sin hacer nada puede no ser adecuado. Y ensayos controlados, también aleatorizados, no han confirmado a corto plazo la eficacia del tilt training en la reducción de la respuesta a la prueba de basculación. Bueno, entonces aquí también yo saqué de un libro de la Sociedad Colombiana de Cardiología un capítulo que mi amigo Diego Vanegas escribió hace unos años, aquí con algunas medidas que se puede hacer para intentar controlar los cuadros de síncope vasovagal, como usar medidas de soporte en miembros inferiores, incrementar la ingestión de líquidos, evitar la posición de pie prolongada, etc. Hay muchas cosas que se puede hacer para eso. Pero también en ese capítulo el doctor Vanegas lista aquí algunos medicamentos que se podría utilizar en algunas situaciones especiales. Pero lo que pasa es que fueron probados varios, los beta bloqueantes, la disopiramida, escopolamina, teofilina, efedrina y un montón de inhibidores de recaptación de serotonina. Aunque los resultados han sido satisfactorios en algunos ensayos controlados, varios estudios a largo plazo, controlados con placebo y prospectivos, no han podido demostrar un beneficio del fármaco sobre el placebo. Entonces es un problema muy serio. Es el estudio el POST, que fue publicado en Circulation en el año 2006, que comparó el metoprolol con placebo. Mira, sin respuesta. Pero aquí habría que tomar cuidado. Aquí en un estudio se comparó enfermos, un montón de gente que se les dieron beta bloqueantes o placebo. Bueno, eso puede ser que para todas las personas no haya una buena respuesta, pero a veces para una persona, para aquel enfermo que está en su consultorio, si para aquel enfermo, si uno prueba un beta bloqueante y si mejora los síntomas, bueno, entonces no es decir que está equivocado el tratamiento con beta bloqueantes. Y eso a veces pasa. Implante de marcapasos. Bueno, entonces cuando el síncope es por causa de una bradicardia, el tratamiento es implante de un marcapaso. Por ejemplo, la enfermedad renal sinusal, cuando existe una correlación nítida entre el paro sinusal y síncope, sin causa corregible, o sea, sin fármacos, por ejemplo, entonces está indicado el marcapasos. Enfermedad del nodo con respuesta anormal a masaje del seno carotídeo también. La enfermedad del nodo en pacientes con síncopes y pausas que duran más que 3 segundos sin síntomas puede ser una indicación. Síncope y bloqueo V de segundo grado Mobitz 2 de alto grado o completo, está claro que es necesario marcapaso. Y aquí, como se comentó antes, el síncope con bloqueo de rama. Y a veces si es necesario hacer un estudio electrofisiológico para buscar un bloqueo abajo del haz de His, se puede implantar a marcapaso. También síncope inexplicado con bloqueo de rama, como ya comentamos antes. Síncope inexplicada, enfermedad del nodo sinusal y bradicardia sostenida, aunque sin síntomas, es una clase 2B, o sea que unos creen que es importante poner un marcapaso y muchos creen que no. Pero sí no está indicado en síncope inexplicado sin evidencias de bloqueo. Entonces en estos casos no es necesario marcapasos.
aunque recientemente se publicó en Circulation, hace un par de meses, se publicó los resultados del estudio Issue 3, hace unos meses. Entonces, eso sí, doble ciego, randomizado, con placebo, con algunos pacientes con síncope, en que se detectó bradicardia con o sin síncope en el monitor implantable. Y el implante de un desfibrilador. Bueno, el implante de desfibrilador tenemos que tener en cuenta que no es el tratamiento de síncope, sino que prevención de muerte súbita, porque el aparato puede detectar una arritmia ventricular que puede llevar a un paro cardíaco y chispar aquí, y para hacer con que el ritmo vuelva al normal. Entonces, en síncope con desfibrilador, en pacientes con cardiopatía y taquicardia ventricular documentada, pero entonces aquí no es el tratamiento de síncope, sino que la prevención de la muerte súbita. Síncope en pacientes post-infarto con taquicardia ventricular sostenida inducida en el estudio, también lo mismo, y debe ser considerada en pacientes con taquicardia documentada y cardiomiopatías o canalopatías hereditarias, pero de nuevo, hay que tener en cuenta que el cuadro de síncope puede seguir. Incluso hay una discusión en la sociedad norteamericana principalmente sobre la posibilidad del enfermo que tiene síncope, si el enfermo puede conducir o no, con desfibrilador o sin desfibrilador. Entonces es una cuestión importante, porque imaginen que un enfermo que ha tenido un infarto, que tiene una arritmia ventricular, que tiene un desfibrilador, y está protegido para muerte súbita, pero en el principio de una taquicardia ventricular puede perder el conocimiento, entonces debe conducir o no. Es una cuestión importante. Entonces aquí existe la división entre conductores privados, como nosotros, o conductores profesionales. Entonces aquí hay algunas reglas que se deben seguir y que son más rígidas para los conductores profesionales. Bueno, entonces eso que yo quería decir, y el cuadro ese también para enseñar un poquito del síncope, eso está en National Art Gallery de Washington. Entonces, para comentar un poco que el tratamiento de síncope a veces es difícil, pero que con el diagnóstico adecuado se puede llegar a un tratamiento adecuado en muchas ocasiones. Muchas gracias.